No está Dale que compartió, ingeniero. compartiendo, ingeniero. Perdón, disculpe. No lo tenía que compartir. Ok, gracias por la realimentación. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí. La segunda unidad, como habíamos planteado al principio del curso, nos pone celos. Evidentemente, cómo estaría el orden, lo vamos a tratar de agotar con este tiempo, ya que tuve problemas de, más que todo era de congestionamiento vehicular. Ok, los criterios generales para la selección de conductores sería lo primero, de los cuales, según su localización, en primera instancia, el ambiente donde aplica, relacionado con el aislamiento que tiene el conductor, como lo habíamos visto en el artículo 100, conductor aislado, reconocido por el código. Había uno desnudo, otro cubierto y el otro aislado. El aislado, pues es el que vamos a, que va a ser considerado un conductor que el código lo reconoce como un conductor con aislamiento. En el caso, el segundo, pues se va a hacer la selección considerando su ampacidad. ¿Verdad? Y como lo habíamos definido en el artículo 100, y que es una importante definición, máxima que un conductor puede transportar en forma permanente bajo consideraciones de uso, es decir, con condiciones nominales, ¿verdad? Tanto en su capacidad corriente. Ok, con esas dos, pues tenemos, digamos, un margen para seleccionar correctamente el conductor. Solamente es que hay una serie de factores de ajuste en la selección de los conductores dependiendo de varias cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, más de dos conductores en tensión en un cable o canalización. Cuando tenemos esto lo vamos a ampliar, le voy a enviar datos del código para que lo busquen. Pero más de dos conductores en tensión en un cable de canalización estaba tipificado en aquella tabla que estudiamos de ampacidad. Que vamos a estudiar de ampacidad, perdón. Entonces en esa tabla pues vamos a saber que nos dicen a nosotros cuánto es la cantidad de conductores que tenemos que tener. Por otro lado, más de un conductor tuvo canalización, digamos, hay que mantener separación. Para el aislamiento, que vimos en la sección 2.11, que sería la temperatura ambiente. Muy importante para el comportamiento del conductor. Y una condición muy importante igualmente, la medición de las cargas versus los paneles de control o los alimentadores, o los principales, ¿verdad? Entonces sería la corrección por caída de voltaje, que sería uno de los factores de ajuste. Y también unas consideraciones extras para el conductor neutro. Entonces, basado en este programa que habíamos presentado, entonces vamos a arrancar con sí. Vamos a arrancar entonces con ¿cómo se llama? Con la selección de conductores en la unidad 2.1, que eran los criterios generales para la selección. Entonces vamos. Criterio general para la selección, se identifican los dos básicos que acabamos de mencionar, que sería el ambiente en el cual se aplicará el conductor, ¿verdad? Y la ampacidad, que sería la demanda de corriente máxima que soporte el conductor en condiciones normales de operación. Eso en primera instancia, ¿verdad? Y en segunda instancia, vamos a recordar lo que se había definido en el artículo 100. Vamos a recordar los tres que estaban reconocidos en el artículo 100,
como ambientes en los cuales se ubicaría el conductor de acuerdo a, digamos, las condiciones climáticas de ese ambiente. En este caso, artículo 103 de ellas, ¿verdad? Las que son las generales. La localización seca, y habíamos dicho que eran locales que no estaban sometidos normalmente al agua o la humedad, y que cualquier lugar clasificado como seco podría estar sujeto a la humedad o al agua cuando está, por ejemplo, en construcción. Eso se había dicho sobre localización seca. Luego la localización húmeda, pues eran locales protegidos, habíamos dicho, bajo aleros o marquesinas, porches, cubiertos y lugares similares, y lugares interiores sometidos a algún grado de humedad, como algunos sótanos, pajares y almacenes refrigerados, lo que habíamos definido en artículo 100. Y la localización mojada, que son instalaciones subterráneas o de baldojas de hormigón o de ladrillo en contacto directo con la tierra, y lugares expuestos a saturación de agua u otros líquidos, como las zonas de lavado de vehículos y lugares expuestos a la intemperie y no protegidos. Entonces, para poder determinar y poder estudiar los distintos aislamientos que se adaptan a estos lugares, entonces vamos a hacer una consulta. Vamos a hacer una consulta de la tabla. Yo les pongo el número de página aquí para que la tengan a mano cuando tengamos la prueba. De acuerdo a ese aislamiento, era la tabla 310.104A del Handbook, página 278. Entonces, antes de consultarla, vamos a agotar esto porque una de las cosas que vamos a notar en los forros de los cables es que van a venir con su tipo de aislamiento. Y ahí vamos a ver adelante a qué temperaturas trabaja, pues 75 este, 90 este otro, el THN a 600 voltios. Igualmente, viene tipificado dependiente del sistema europeo, sistema americano de calibración, voltajes, temperaturas de trabajo, alguna marca de fabricante. Y eso es lo que vamos a identificar en los cables, su trabajo, voltaje de operación, calibración y temperatura. Y el nombre que tiene el aislamiento comercialmente. Igualmente los hay para alta temperatura con aislamientos que son minerales, ¿verdad? Como el teflón, todos esos aislamientos que son derivados de los polímeros y que son para aplicaciones muy especiales. Igualmente tenemos los artículos para eso, ¿verdad? Entonces les voy a compartir para que analicemos la tabla. Vamos a buscar la tabla en el Handbook y para poderla manejar el artículo 310 nombrado 110 es alambrado general, conductores para alambrado general. Entonces aquí tendríamos esta tabla que les estoy mencionando, que igualmente, ¿verdad? Se puede buscar en el mismo artículo. Le damos el artículo y creo que 310, 104 dijimos. Entonces siempre está en esta parte. Esta tabla, como la pueden ver ahí, la visualizan bien, ¿verdad? Vamos a ver, cerrar acá para que la visualicen. Entonces, sería de los conductores y su aislamiento, ¿va? Nominados a 600 voltios. Tenemos cables hasta 600 voltios en lo que sería lo que estamos hablando. Como pueden ver, hay 7, hay 1, 2, 3, 4, 5. Esta tiene 3 columnas básicas, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 columnas. Tiene la tabla. Y entonces aquí a la izquierda aparece en la primera columna lo que sería el nombre comercial, ¿verdad? El tipo de letra es el que aparecería en el forro, ¿verdad?
la temperatura máxima de operación, acá siempre considerando lo que se llama el punto más caliente, ¿verdad? Que tiene que ver con los aislamientos. Para su... Pueden ustedes consultar o leer un poco más de eso en un capítulo, si no me equivoco, capítulo 13, creo, sí, creo que es 13, del libro de máquinas eléctricas de COSO, donde está lo que se llama características técnicas de las máquinas, o algo así, mantenimiento. Entonces da una buena explicación de lo que serían los puntos máximos de operación o los puntos de temperatura más caliente. Ok, entonces la máxima temperatura de operación aparece en la tercera columna y después aparecen las provisiones de aplicación, donde va a aplicar ese aislamiento en sí mismo, el tipo de aislamiento, que sería la 6, y aquí estaría en la séptima columna, octava columna, estaría 1, 2, 3, 4, 5, en la séptima columna. ¿No? Aparecería en el grosor del aislamiento, sería en los sistemas, ¿verdad? Aparecería la calibración en el sistema americano de calibración, o que aquí lo circular 1000 también, en la columna 7 de la misma general, pues sería su grosor en milímetros, y también aparece el grosor de ese aislamiento en 1000, que son milésimas de pulgada. Y por último, en la columna 9 aparecería la cobertura exterior. Entonces podemos buscar los cables que nosotros usamos para instalaciones, digamos. Vamos a buscar aquí en la tabla. Solo si tienen alguna duda me preguntan, ¿no? Pueden preguntar. Ok, entonces miremos, por ejemplo, el THHN, cable muy, digamos, muy gustado, muy usado. ¿Cuál es su nombre comercial? Pues un termoplástico resistente al calor, ¿verdad? Su denominación, THHN, y es de temperatura high heater, y esta N, como es resistente al calor, pues high heater, termoplástico high heater, y N, pues sería de la cobertura exterior que tiene, que es aquí un nylon, ¿verdad? Una chaqueta de nylon o equivalente, encima del aislamiento de HHN, precisamente para aguantar los lugares húmedos. 90 grados es la temperatura máxima de operación, punto más caliente. Y las provisiones de aplicación para GTHHN son lugares secos y lugares húmedos. ¿Sí? Como pueden ver, el aislamiento tiene unas propiedades, que es un termoplástico resistente al calor y retardante de la flama. Es su comportamiento, digamos, térmico. Luego, que lo vamos a encontrar en calibres, desde el 14, que es el que usamos autorizado para instalaciones eléctricas, hasta 1000 hilos circular 1000. Del aislamiento, milímetros o en milésimas de pulgada. Igualmente su nylon, o en este caso sería un polímero también, porque es un plástico transparente que trae el cable. Pues ¿cómo se llama? Externo, para aguantar ese. Así podemos hacer comparaciones de otros cables. Podemos hacer uno extremo. Por ejemplo, está aquí atrás, es un cable extremo. Este cable pues sería para nosotros, se llama un politetrafluoroetileno extendido, que sería el nombre comercial, que yo no lo veo tan comercial, pero bueno. Ese tal
tendido es lo que llamamos un TFE, tetrafluoroetileno, como dice aquí. Y vean la temperatura, es lo que me llama la atención. Más caliente, 250 grados. Entonces la pregunta es, ¿dónde podría ese conductor ser utilizado? Entonces uno se va a las aplicaciones. Solamente en lugares secos, ¿no? Y solamente para conexión entre aparatos o en canalizaciones en conectados aparatos o alambrado abierto. Es una aleación de níquel cobre, el material pues conductor, ¿no? Aislamiento es polímero. ¿Ya? El aislamiento, pues el fluoro de politetrafluoroetileno extendido o extrusado, como dice ahí. Y entonces uno se imagina o se pregunta dónde lo podemos hallar. Entonces, vaya, si yo estoy cableando un horno industrial que tiene senda resistencia, pongámosle 35 kilovatios, por decir un número, acordarme de un horno, estamos hablando de un gran calor en el interior y la conexión entre los bancos de resistencias y los conductores. Entonces esos conductores están canalizados dentro del aparato. Lugares secos solamente. Ahí está un horno de esos forrado con grandes cantidades de fibra de vidrio. Y pues por ahí van esos conductores. Pueden ir en una canalización a conectar con los terminales de resistencia. Los calores que hay ahí son enormes. Esto deberá aguantar ese abuso. Por eso se usa esto. Si meto este cable ahí, seguro se va a incendiar. Es lo más seguro. Entonces, mi aplicación de mi aislamiento, de acuerdo, como lo dijimos, porque esta es localización seca solamente, ¿verdad? Y a las provisiones de aplicación, de tal como está construido. En otras palabras, que lo vamos a ver en el otro, el aislamiento pues determina también, para un calibre determinado, la capacidad, o sea, la capacidad en corriente. ¿Verdad? Porque recuerden que este tiene una gran capacidad para evacuar calor, este aislamiento, sin fundirse, sin arruinarse. Si se fijan, solo se fabrica pequeños calibres, ¿va? De 14 hasta 4.0, que es un poco grueso, pero no como esto, ¿verdad? Que sigue más arriba. No tiene cobertura exterior. Y por lo general se encuentra en ese tipo de equipos, como las estufas, digamos, eléctricas, usan ese tipo de cableado interior, ¿verdad? Sujeto a la temperatura de, digamos, de contacto, digamos, por conducción o también por convención dentro del horno cuando está trabajando con la estufa, que le transmite a los materiales ahí, se va regando el calor, entonces se someten a temperaturas altas. Podemos ver uno que se puede usar en lugares mojados como el THHW, ¿verdad? Aquí es el termoplástico High Heater Wet y ese W es de wet, o sea de. Y puede estar en dos versiones, que es un nombre común, termoplástico pues resistente al calor y a la humedad. Entonces, si se fijan, este termoplástico, el THHW, pues podemos hallarlo en dos versiones. En el 75 grados, donde solo se permite en lugares, digamos, se puede aplicar en lugares mojados. Y hasta 90, que se puede ocupar solamente en lugares secos. Como ven, es el termoplástico resistente a la flama, resistente al calor, retardante de la flama y resistente a la humedad. Pues tener esa característica de que tiene dos extremos y todo, pues se fabrica en calibres más amplios, desde el 14 hasta el 2000 kilos circular mil. ¿Ya? Pues no requiere para ese tipo de material en una cobertura externa. Entonces así tenemos nosotros un THW que tiene el W, siempre va a ser de wet también, pero sí va a ser de menor temperatura, no es high heater, ¿verdad? Y solamente sería un termómetro resistente al calor y la humedad. El 75, en lugares secos y mojados, el THW, ¿verdad? Ya para 90 aplicaciones especiales para sistemas de descarga, limitado hasta 1000 voltios de circuito abierto. Entonces se busca esto dentro de las características de fabricación.
El aislamiento igual, como habíamos dicho al inicio, un termoplástico resistente al calor y la humedad y representante de la llama. Igualmente se construye, se fabrica de 14 a 2000, no tiene cubierta externa. Y hay uno de versión 2 que se llama solo para 90 grados, localizaciones secas y mojadas. De hecho, aquí podemos encontrar una gran cantidad de cables. Digamos, el TW se traía mucho antes, se usa un poco menos, pero sí se traía bastante, creo que todavía hay, no sé si lo traerán. Pero este es un termoplástico resistente a la humedad. Este era más trabajado para la humedad. Trabajaba solamente hasta 60 grados, punto más caliente, y se podía aplicar en localizaciones secas y húmedas. Igualmente retarda la llama, resiste el calor y resiste la humedad. Igualmente lo ven de 14 hasta 2000 y no tiene cubierta externa. De hecho, aquí lo que hay que hacer es, dependiendo de la necesidad, estudiar entonces características de otro tipo de cables que sean para otras aplicaciones, también en instalaciones, pero que pueden ser como el USE, por ejemplo, o el USE 2, que es hasta el 90, que es un, ¿cómo se llama? Un conductor de servicio de entrada. Este cable puede ser, hay que remitirse al artículo 338. Se puede usar en lugares directamente enterrados o también dependiendo si ahí en el artículo se habla. Si se pide con protección a luz solar, pues podría ir destapado en instalaciones como digamos las solares fotovoltaicas. Se hace 14 a 2000, ¿verdad? Y puede tener una resistencia, una cobertura externa no metálica resistente a la humedad. Consultar el artículo 338.2. Entonces, la tabla tiene continuación para otro tipo de cables, el XHHW, cables minerales, moléculas modificadas y todo eso que tiene la tecnología de los polímeros. Entonces, esta es la tabla que a nosotros nos da referencia y nos remite también a los artículos para explicar lo que sería la primera parte de la selección correcta de los conductores, el ambiente donde los vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces, para completar esto y volver a retornar a la tabla, entonces podemos ver, una vez que tenemos seleccionado el conductor por lo que sería el ambiente donde va a trabajar, pues vemos que teníamos una segunda condición o una segunda opción que sería la opacidad. Entonces, para seleccionar una vez que tenemos el conductor, no significa que es una cuestión como simultánea, pues depende de lo que estamos haciendo. Pero esta opacidad la va a demandar, en todo caso, la carga. ¿Va? La carga nos va a tener que demandar una corriente y basado en eso, pues vamos a seleccionar un conductor. Entonces, para seleccionar el conductor, que sería la segunda parte de los criterios, digamos, de selección, entonces nos vamos a ir al handbook y vamos a consultar una tabla para cables de instalaciones, ¿verdad? Que sería para nosotros la 310.15 B16, la tabla, digamos, por excelencia para la selección. Que tendríamos la 310.15 B16, la B21, la 19, la 18, la 17 y la 315 B16. Entonces, pongámosle cuidado a la tabla. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que tendría la tabla? Pues las condiciones serían
La tabla 315B16, formalmente la tabla 310-16, es capacidades disponibles, ¿verdad? Nominados hasta 2000 voltios, 60 a 90 grados Celsius, de temperaturas de punto más caliente, digamos. Esa es la primera condición, ¿verdad? El voltaje máximo de los aislamientos. No más de 3 conductores llevando corriente en una canalización o cable o directamente enterrados. Y estos cálculos de ampacidad están basados en una temperatura ambiente de 30 grados. ¿Verdad? Entonces, como podemos analizar, pues tiene una fila general donde nos da la temperatura de trabajo del conductor y nos remite a la tabla que acabamos de estudiar. La 310.104A. A la izquierda, pues vamos a encontrar la columna relacionada con los calibres en AWG o kilo circular mil. Y se fijan entonces, el cobre como tal va a tener 3 columnas, que serían las temperaturas de los aislamientos. Su aplicación 60, donde encontramos el TW, como lo acabamos de ver ahorita. 75, donde encontramos el THW, como lo vimos allá, HHW. Y donde encontramos 90, donde encontramos el THHN de referencia, como lo hicimos allá, ¿verdad? O el otro del THHW que funcionaba a 90. Igual el use que mencionamos también y otros más. A consultar. Las siguientes 3 columnas, siempre repitiendo los 60, los 75 y los 90 grados, son para el aluminio o para aleación con el aluminio. Nosotros vamos a trabajar con cobre, como dijimos desde el principio. Cobre para interiores, aluminio para exteriores, a menos que las normas digan otra cosa. Tanto la columna de calibres estaría a la derecha para el aluminio. Entonces podemos hacer una serie de expliquemos algunas cosas de la tabla. Vean, aparece aquí en el calibre, en AWG, conductores desde el 18, 16, que no están en TW, el 18, 16 y tampoco en estos aislamientos, pero ya en estos ya los puede encontrar. Los conductores, ¿cómo se llama? No son para relaciones eléctricas que vamos a canalizar, salvo raras excepciones que permiten algunos cordones 16 o algunas conexiones con 18, pero no para canalizar ni para que vayamos a calcular circuitos derivados utilizando calibres 18-16. Son más para señalización más que para potencia. Ok. Lo que sí llama la atención es que el 18, 16, bueno, que no lo vamos a usar, pero tienen igualmente 14, 12 y 10, tiene doble asterisco. Tienen un doble asterisco. Nos vamos nosotros al pie de la tabla, miramos el doble asterisco. Antes de que lo miremos, miren que había uno que no lo observamos, que era el que aparecía al de la tabla cuando nos decía que estaba basado en un ambiente de 30 grados. Entonces nos llama y nos dice que los factores de corrección de ampacidad, cuando la temperatura ambiente es diferente a 30 grados, el factor de corrección es referirse a la 310.15B3A, ¿verdad? Para más de 3 conductores llevando corriente. Que se refiera a esa tabla para la corrección. Entonces vamos a ir primero a esta tabla, lo que estaba ahí en el segundo asterisco. Este está aquí nomás, no tengo por qué irme tan largo, que corresponde a la corrección de 30 grados. Esta, ¿no? Factores de corrección de temperatura, teniendo 15B 2 veces A. Como decía la tabla, ¿no? 2 veces A. Vamos a ver acá.
caso. Esta que dice 3 aquí es para más de 3. Confusión. Y aquí teníamos no más de 3 en la otra, ¿verdad? ¿Ya? La 3. B3A, decía ahí. Ok. No vayamos a confundir la referencia. B mayúscula 3A. Entonces era para... se puede confundir si no se entiende que tenemos que corregir también por... Sí, que tenemos que corregir también por mayor cantidad de ajustes de conductores una vez que hayamos concluido con la tabla de corrección de temperatura. Esta no es la que se basa la corrección, porque esta estaba en 40 grados. Y la otra, esta 315B2A pequeña, es basada en 30 grados de ambiente. Entonces están los conductores de aplicación. Entonces dice que para temperaturas ambientes que no sean 30 grados, ¿verdad? Hay que el factor especificado disponible aquí multiplica la opacidad calculada por las tablas mostradas abajo, la 310-15B16 y el ajuste por cantidad de conductores. Entonces, solo pensemos entonces en otro ambiente. Pensemos en otro ambiente. Pensemos, por ejemplo, alguien podría ser alguien tiene temperatura, digamos, ambiente, digamos, promedio, anual, por decir algo, de Choluteca, por ejemplo, o de Nacaome. Alguien podría saber más que yo, esté inventando un número. ¿Puedes decir algo? ¿Alguien sabe? Bueno, lo que quiero decir con eso es que no es lo mismo instalar en Choluteca que en Tegucigalpa, o digamos, pongamos otro lugar más frío. ¿Verdad? Entonces yo podría decir que podría estar entre 31 y 35. ¿Verdad? La temperatura ambiente promedio. Unos podrían decir que más. Si exageramos de que está entre 36 y 40, por decir algo solo por el cálculo, y estamos seleccionando un conductor THHN porque es el grado de 90, entonces la opacidad para ese calibre se va a ver afectada por este factor de corrección. De manera que punto 91, por el valor de la tabla 310-16 o 310-15B16 de opacidades, nos daría una opacidad menor. Si es más caliente el sitio, lógico, ¿cómo se llama? El aislamiento es incapaz de transmitir ese calor al ambiente lo más rápido, entonces le tiene que bajar la opacidad al conductor para que no haya problema. Entonces sería punto 91, o sea, el 91% está disponible en ese ambiente de ese conductor, ¿verdad? Más allá estaríamos, si este valor multiplicado por la opacidad, pues me da menor que la capacidad del conductor, entonces tengo que aumentar el calibre. Digamos que estamos en La Esperanza, en Tibucá. Esperanza saben que tiene fama de ser frío, ¿eh? Supongamos que esté en sus mejores momentos ha estado entre 16 y 20, digamos, ¿verdad? Vean ustedes qué es lo que le pasa al conductor ahí. Tenemos 1.08, el factor de corrección. Quiere decir que más bien el conductor es capaz de dar un poco más de opacidad. De acuerdo a esa temperatura ambiente más baja, por la capacidad que tiene de disipar el calor. Eso en sí, ¿verdad? Ese aislamiento estaría más con más capacidad de conducción producto de esa temperatura. Y aquí tenemos entonces los factores para otro tipo de relaciones que pueda tener el Hamburg, ¿verdad? O el Hamburg. Eléctricas, ¿verdad? Para tuberías que van encima de techos y todo eso hay un aumento de temperatura extra
al que puede haber por estar sometido al calor del sol directo. Y depende del material también, entonces pueden aparecer rangos, qué sé yo, hasta de 60 grados. Bajan en esta cantidad. Depende después de la aplicación. En nuestro caso estamos tratando entonces, no ese tipo de casos específicos, sino en general. Entonces tendríamos el factor de corrección por temperatura para determinado. Y como la tabla nuestra, vamos a agotar esa parte primero. Esta tabla 316 nos decía que no se permitía, como lo podemos ver acá, no se permitía más de 3, ¿verdad? Más de 3 conductores en tensión, o se les dice llevando corriente, quiere decir que son los conductores de trabajo, ¿verdad? En una canalización o cable, que supone que es un cable, sería el concepto de cable que tenga un forro ya externo donde vayan metidos todos los cables. Hay varios tipos de eso, ¿va? Y canalización, que son los cables individuales canalizados, ¿verdad? Ya pueden canalización, puede estar bajo tierra también. Entonces, pero no más de 3. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros metiéramos más de 3? Nos remitimos a la tabla de ajuste por agrupamiento, como le dicen, o para más de 3 conductores llevando corriente en una canalización, dado que necesitamos respetar el factor de relleno. Entonces, se tiene que ajustar esta tabla, ¿verdad? Si ustedes meten, por ejemplo, más de 4, o mejor dicho, de 4 hasta 6, dentro de la misma canalización, lo que les dice la tabla, ¿va? Estos porcentajes de valores, son tomados ahí está refiriéndose a la tabla que estamos analizando y a otra más. Hay que ajustar, si es necesario, esto. Vamos a tener una capacidad golpeada, digamos, al 80%. Precisamente porque metimos más conductores. Resulta que la norma nos dice que al calcular la canalización para 3 conductores, yo la calculé utilizando los factores de relleno ya. Entonces el diámetro que me salió estaba en concordancia con ese concepto, el factor de agrupamiento. Es decir, vamos a ver en la siguiente unidad que debemos respetar el área del ducto, el área interna. En el caso de que sean, según las tablas esas, más de 2 conductores, en este caso tenemos 3, ahí dice más de 2, es el 40%. Entonces el 40% del área transversal del ducto estaría ocupada en las áreas de los conductores sumados, ¿no? Lo demás queda libre. Pero si yo en una canalización que ya calculé para 3 conductores, voy a meter 6 más agrupados dentro del área transversal, va a violar el concepto, entonces va a bajar su opacidad. Porque yo no voy a poder disipar el calor como lo disipaba antes. Y aquí está el golpe, ¿va? Y se le ocurre a alguien hacer eso, entonces lo que va a tener es un compromiso. Porque al final de cuentas, si quiere manejar de forma mecánica los conductores y disipar y manejar un poco ese calor, pues tendría que irse a recalcular el diámetro. Y entonces volvería un compromiso entre la cantidad de conductores y el diámetro de la tubería. O sea, siempre está implícito el gasto. ¿Ya? Entonces este sería el segundo factor que aparecería por allá. Igualmente el otro que vimos de temperatura. ¿Verdad? Se ven, agotamos 2 factores ahí de lo que sería la tabla 316. Estos hay que ir revisando, apuntando siempre las páginas. Yo no las puedo proporcionar, pero ustedes las pueden apuntar ahí, para tenerlas a mano a la hora de cálculo. Por otro lado, al segundo, entonces, el segundo comentario. El segundo comentario se refería, el doble asterisco, váyase al 240.4D, de protección de sobrecorriente de conductores, ¿verdad? Para conductores. Entonces, el 240D, el artículo, que sería perdón, que tiene
método de alambrado. Acá. Bien. Vamos a ver. 40. Esta la llamo aquí cerquita. Aquí está. Aquí está. Se fija, aquí está el 240D para las especificaciones que permiten de la protección sobre corriente que no exceda los datos que están de la D1 a la D7 por los factores de corrección de temperatura. Se fijan que el 18 no nos hagamos caso, el 16 pues es un 10, aquel es un 7, no nos interesa mucho en ese momento. Nos interesan más nuestros cables conductores. Vean. Ustedes vean esto. El 14, el cobre, que estamos hablando de cobre. Oigan bien, los datos de limitación de la protección de sobrecorriente de esos conductores. El 12, 20 y hasta el 10 que nos llega ese dato allá, 30. Entonces lo que quiere decir esto es que para los valores específicos que aparecen ahí en la tabla 310, 310, 15B16, no debo yo, en los que tienen doble asterisco, proteger el conductor con más del valor que aparece aquí en este llamado del artículo 240, que son protecciones sobre corriente. ¿Verdad? Por lo tanto, ya tengo una limitante. Entonces miremoslo de esta manera. Vamos a ver. Perdón. Nos vamos a ir. Aquí lo vemos por accidente, pero esta la tenemos más adelante, cuando hagamos unos otros cálculos. Pero igual, solo vean acá que son los estándares de fabricación para los fusibles y los circuitos de tiempo inverso. Son los que usamos. Entonces ven que aquí están estándares. Está el breaker de 15, el breaker de 20. Hay un 25, no es muy comercial. 30, 35 igual, 40 y así en adelante. Llegar hasta 6.000 amperios de valor nominal de protección. Bien, pero yo lo que quiero es ver, ya tenemos los tres datos, ¿verdad? Tenemos los tres datos de, ¿cómo se llama? Permítame. Tenemos los tres datos . Tenemos los tres datos entonces de los conductores, ¿verdad? ¿Sí? 310. Entonces, tenemos los datos de los conductores ya para protección. Entonces, convierte de alguna manera eso en circuitos que son estandarizados y que para las demandas de cargas que nos soliciten esa capacidad, ya nosotros tenemos datos estandarizados. Entonces, podemos hacer selección estandarizados. Entonces, para el caso, vamos a ver. Ya teníamos doble asterisco, esto no le hicimos caso, 14, 12, 10. Yo no puedo proteger el número 14 con más de 15 amperios. ¿A dónde lo veo yo tipificado? Quizás en el TW no, pero sí lo veo en un THW, THW que yo quisiera usar con 14. Vean que tiene una capacidad máxima aquí para todos los datos de la tabla de 20 amperios. Pero tengo la limitante, no lo puedo proteger con más de 15. Igualmente tiene 25 para el THHN.
Ahí estaríamos apostando más a la parte de temperatura. Pero igual tenemos una limitante y no dice que la limitante solo sea para el primero, es la limitante. Igualmente el 12, igualmente el 10. Entonces, para muestra un ejemplo, ¿verdad? Supongan que ustedes tienen, supongan que tenemos una lavadora, una secadora estándar, un aparato, en este caso acuérdense las definiciones que teníamos, que serían appliances, aparatos, eran para uso estándares domésticos. Entonces tendríamos una secadora de ropa, digamos, estándar, digamos, de 5000 watts, que sería, digamos, un valor estándar en mercado, digamos, de potencia de 2 vatios, eso dividido entre 240, porque sería una carga en 240, nos sale al dividirlo potencia entre tensión, ¿verdad? 20.83 amperios, ¿verdad? Si yo voy a usar, por decir algo, THHN, por decir algo, algún grado de humedad ahí, por decir algo, yo vean que yo tengo capacidad en un 14 para esa corriente, pero tengo prohibido la protección. Igualmente tengo capacidad en un 12, pero mi protección está limitada a 20. Por lo tanto, tengo que encontrar el calibre adecuado que tenga una limitante arriba de este valor y que no me arriba de esta capacidad. En este caso sería el 10. O sea, está limitado. Demanda puede manejarse 40 amperios, pero yo lo limito a no más de 30, la protección. Por lo tanto, con ese alimentaría la lavadora, supliría los 20.83 amperios y cumpliría con la norma. Además de eso, protegería el conductor de un posible daño. Entonces, ese sería un circuito estándar, por decir algo. Ya sé yo que el número 10 es un estándar para secadoras de ropa, ¿verdad? Digamos, doméstica, ¿verdad? Por decir algo, si tenemos una estufa, y ustedes ven, por ejemplo, una estufa que ya con los factores de demanda nos dé una estufa eléctrica residencial, 8000 watts, eso lo divido entre 240, que es la corriente, me daría 33.33 amperios. El punto es que el número 10 me da 40, ¿verdad? El THHN, por decir algo. Todos los demás están cancelados. El número 10 me da 40, que la limitante de protección es 30, ¿verdad? Tal como lo vimos allá. Y la demanda de la estufa en demanda máxima son 33.33 amperios. Por lo tanto, no puedo usar 10, porque me cubre la capacidad que estoy demandando. Pero me salgo de la norma del artículo de protección de sobrecorriente. Por lo tanto, el conductor que usamos o que se usa en estufas domésticas es el 8. 55 amperios. Voy a poner, digamos, una protección de acuerdo al estándar que teníamos ya de 40, 2 polos, ¿verdad? 40 amperios. Entonces voy a estar por encima de la demanda, como 33.33, no va a ocurrirle nada al cable. Protección en 40 para un cable que puede manejar 55, tampoco puede agarrar fuego, ni incendiarse, ni derretirse por asuntos de operación. Tendríamos ahí entonces una situación, ¿cómo se llama? Controlada. Por ejemplo, si tuviésemos una ducha, y esa ducha fuera de 6800 watts, como las hay en el mercado, en la ferretería, una ducha entre 240 voltios, esa ducha nos da 28.33 amperios. 240. Si se fijan ustedes, ahí no podríamos usar tampoco el 10, aunque tenga los 40 amperios de capacidad nominal, de ampersidad. Pero está limitada a 30 amperios la protección. Y, bueno, no, me equivoco. Podríamos usar el 10, perdón, porque tenemos 28.33. Tenemos 40 de ampersidad
y está limitado a 30 la protección, entonces no habría problema, porque tendríamos abajo la demanda. Esta ducha podría alimentarse con número 10. Ahora, si ustedes compran esta ducha en 120, lógicamente se les dispara 56 amperios. Se fijan que cambiándole el voltaje tendríamos la misma potencia, claro, pero 55 amperios nos pasa aquí, tendríamos que usar hasta el número 6. Entonces, por lo general, estas duchas las fabrican en los 40. Por lo general, para manejarse con un calibre menor. Ahora, todo esto que calculamos, ya habíamos elegido el aislamiento, habíamos elegido por ampacidad de acuerdo a las limitantes de protección, pero ¿qué pasaría si quedara largo la carga? Si nos pasara que la carga se nos pasa, ¿va?, de distancia. Igualmente, la corrección por temperatura, si era un lugar extremo, digamos en Honduras o en otro lado, pues se hizo, ¿verdad? Se determinó que el calibre podía manejarse, ¿verdad? No fue necesaria, digamos, la de más de 3 conductores porque es un circuito derivado independiente, ¿verdad? Pero hay que ver qué pasa si está muy largo. Entonces ahí es donde entra el otro factor de corrección, que sería la caída de voltaje. La caída de voltaje es muy considerada, ¿verdad? Y antes de empezar, solo digo un poco más de esto. Si ustedes se fijan, todos los demás, desde el 8 en adelante, las limitaciones de protección no aparecen, sino que hay que protegerlos de acuerdo a como nosotros los instalemos y los breakers que tenemos en el mercado, ¿verdad? Ese breaker que tenemos en el mercado debe ser capaz de manejarnos esa amplicidad y no el breaker estar por encima, digamos, ¿verdad? De que yo demande, por decir algo, 25 amperios, tengo un cable que me da un poco más, pero tenga, digamos, un breaker en 30. Quiere decir que si pasa eso, podría haber una superación de la corriente demandada y podría dispararse el breaker sin necesidad de que esté el sistema sobrecargado. Entonces ahí hay que limitarse al cálculo y hay que irse a los estándares de fabricación para elegir uno que sea, en este caso, nos cubra la capacidad del conductor y no la supere, ¿verdad? Por un lado. Y solo en los motores es que ocurre eso, ¿verdad? La protección de cortocircuito y falla a tierra, como sería esta, puede ser inclusive distanciada de la capacidad del cable, porque ella no está para proteger el cable frente a sobrecargas y no cortocircuito. La sobrecarga del motor está en otro dispositivo. Entonces decía que voy a compartirles otro factor de ajuste, que sería por la corrección por caída de tensión o caída de voltaje. Entonces, de la definición, la caída de voltaje pues es la diferencia que existe entre el voltaje aplicado al extremo del alimentador de una instalación y el obtenido en cualquier otro punto de la misma cuando circula la corriente nominal. Entonces el código lo que hace, o la norma lo que dice, es que hay recomendaciones. Las recomendaciones en algunos casos son más rigurosas que otros, dependiendo de la aplicación. Pero digamos que estas son las de carácter general. Las recomendaciones del NEC de las secciones 210.19, 215.2 AB, de la 219A1 y 215.2 AB, tiene unas recomendaciones para la caída de voltaje que están en este esquema. 3% para el alimentador, que sería del main a los paneles. 3% recomendado, una recomendación, ¿verdad? Circuitos derivados, de los paneles hasta las salidas. Y si hiciera una comparación entre los dos, pues un 5% de aquí hasta acá. La suma de la caída de tensión del ramal, más el alimentador no debe superar el 5%. Ok.
Con esas recomendaciones nosotros podemos trabajar para mantenernos dentro del rango el NEC, ¿vale? Al aplicar, digamos, una instalación y haber considerado las caídas de voltaje correctas, entonces nos manejamos algunas cosas que son ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, mejor eficiencia del sistema, de plano que el voltaje como variable eléctrica, ¿verdad? Aparece al final de cuentas en las ecuaciones que corresponden a la eficiencia de los sistemas. En su eficiencia aparece la variable voltaje. Entonces, si tenemos voltajes menores, lógicamente afectamos la eficiencia. Eso por un lado. Por otro, el mejor desempeño de los sistemas de iluminación. Bueno, estamos en boga con un montón de sistemas de ahorro y no sé. Pero tenemos grandes sistemas de fluorescentes y todavía hay un montón de sistemas, y mejor dicho, aplicaciones en la industria de lámparas iluminarias de mucha potencia, como las de alta descarga, intensidad y esas, las que se usan en postes, vapor de sodio, vapor de mercurio, todo ese montón de aplicaciones de iluminación. Pues, ¿qué sucede? Que el voltaje afecta la cantidad de iluminación servida. Es decir, cuando se calcula, por poner un ejemplo, yo calculo, digamos, la cantidad de luminarias, ¿verdad?, que puedan ir en una habitación, digamos, pongámosla en una aula de clases de una institución educativa. La norma internacional de iluminación dice que a la altura del banco de trabajo, que en este caso sería el pupitre, no debería de haber menos de 500 luxes, ¿verdad? Donde luxes sería lúmenes, que sería la cantidad emitida por una luminaria, por una lámpara, dividida por metro cuadrado. Ese sería luxe. Entonces los 500 luxes se le piden a la norma, pero cuando se calculó ese número de luminarias para llegar a ese nivel, una cantidad de factores de ajuste, y esos factores de ajuste se tomaron en cuenta a la hora de ese cálculo, porque son inversos a la cantidad de luminarias. Entonces, si el factor de ajuste, la caída de voltaje, digamos un porcentaje donde el factor de ajuste por caída sea de 0.8, y le sacamos el inverso a eso, ¿verdad?, dentro de todo el cálculo que se va a hacer para calcular las luminarias, es un 25% más de luminarias que hay que instalar para lograr ese nivel de iluminación, teniendo, ¿verdad?, un bajo voltaje en la instalación. Por lo tanto, si yo tengo el voltaje correcto, tengo la cantidad de luminarias correcta y tengo el desempeño correcto del nivel de iluminación. No lo pierdo por culpa de una caída de voltaje. Luego, que si el voltaje es uno de los problemas en la planta o en nuestra residencia o en el comercio, lógicamente, al no tener caídas de voltaje que esté por encima de la norma o de la recomendación de la norma, lógicamente tenemos menos problemas porque se reducen los problemas, dado que hay un montón de cargas que se van afectadas por los bajos voltajes. Eso sería una ventaja. Y protección de la carga en el sentido de que hay cargas que son sensibles y hay que mantener las tensiones correctas, de manera que eso es una garantía, pues, de la operación de esa carga, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, te podría traducir en eso, digamos, un UPS, como lo vimos en el artículo 100, la definición de un sistema ininterrumpible de potencia. Serían sistemas de respaldo para centros de cómputo y análisis de datos. Entonces, él tiene tarjetas electrónicas de detección de la fuente operativa que tiene la ENE, digamos. Si el voltaje está bajo, el UPS con circuitos electrónicos acepta un cierto nivel de voltaje. Pero si el voltaje está bajo, más de lo normal,
lo que va a pasar al equipo es que se va a alarmar. Se va a alarmar quiere decir que va a poner a descargar sus bancos de baterías o va a entrar en alarma por problemas de voltaje. ¿Qué significa eso? ¿Por qué sería protección de la carga? Bueno, porque al final va a durar menos. Las baterías van a durar menos porque están tipificadas por los fabricantes para ciclos de carga y descarga. Entonces, a veces en los datos de fabricantes lo que aparecen son, por decir algo, cantidades, digamos un factor que dice la cantidad de veces que puede descargarse de forma profunda y volver a cargar en su vida útil. Claro, si nosotros retrasamos ese proceso de carga y descarga, va a durar más la batería. Entonces es una gran ventaja mantener, entre otras, el voltaje en su nivel, ¿verdad? Vamos a hacer algunos apuntes en relación a la caída de voltaje que nos pueden servir para lo que sería la aplicación práctica. Entonces, para calibres 1.0 AWG y menores, la diferencia que existe entre la resistencia de la corriente directa y a la corriente alterna puede ignorarse. También la diferencia entre conductores sólidos y trenzados. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que todos los conductores que son más delgados, porque son menores, o sea, menos gruesos que el 1.0, número 1, número 2, número 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, esos, en ese caso, la resistencia que tienen en la tabla para DC no podemos ignorarla con relación a la DC, a la AC. Y podemos trabajar con este dato. Ok. Por otro lado, cuando tomemos la caída de voltaje, tomamos el 100%. No vamos a tomar el 125% como en motores o cargas continuas. ¿No? Porque el problema es que para calcular la capacidad del conductor en motores o cargas continuas, nosotros aumentamos 25%. Pero cuando calculamos la caída, lo que tenemos que calcular es la operación de la carga, digamos, en condiciones nominales. Y por eso es el apunte. Por otro lado, el valor de la componente reactiva va a depender de las distancias de separación entre conductores y el tipo de aislamiento. Por lo tanto, debe calcularse para cada conductor. Más sin embargo, tenemos un espacio aquí donde maniobrar para calibres hasta 4 ceros. Para 4 ceros AWG hasta ahí, la componente reactiva comparada con la activa es despreciable. Ahí podemos trabajar para atrás, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero, pasando por todo este rango. A 4 ceros llegaríamos y podríamos despreciar la diferencia entre la activa y la reactiva. En este caso, podría ser despreciable. Por otro lado, las tablas que tenemos, en este caso las tablas que vamos a consultar en este momento, nos van a dar datos de ohmios por kilómetro o ohmios por cada 1000 pies, que son valores de los que aparecen de los fabricantes en los rollos de alambre. Son valores por kilómetro o por cada 1000 pies, dependiendo de la unidad. Esto lo vamos a determinar de las tablas 8 y 9 del capítulo 9, tanto para la resistencia DC en la 8 y en la 9. Entonces, antes del cálculo de la caída, podemos consultar la tabla 9, ¿verdad? Vamos a consultar la tabla 9, haría acá, y consultar la 8 y la 9.
Vamos a ver la tabla 9. Puedo haber buscado aquí. La 8. La tabla 8, ¿verdad? Sería las propiedades de los conductores. Pues esta tabla les aparece bastante variada aquí. Nos aparece siempre en la columna primera el calibre en AWG o casi 1000. En la segunda nota del área ya aparece ya el sistema internacional y el sistema inglés, el circular 1000. Entonces, luego nos aparece, esta sería la fila para conductores, que vendría en disminución, que son cableados, que son trenzados, todo lo demás. Y aparecerían también otros datos, como en el trenzado aparecería la cantidad de trenzado. Vemos el 14. En su defecto podíamos hallar un 14 sólido, de un solo alambre, aproximando el área en milímetros cuadrados en circular 1000 del mismo conductor, o un trenzado con 7 hilos, cuya suma de todo da la misma área, ¿va? Circular 1000 y todo, solamente que lo vuelve maleable, trabajable. Nosotros vamos a trabajar con el cable trenzado de 7 hilos o más, dependiendo del calibre. Aquí está el diámetro, ¿ya? Milímetros y en pulgadas para estar. También el diámetro de todos los demás conductores. El área también aparece en los conductores en milímetros cuadrados o en pulgadas cuadradas, que nos puede ser útil. Y aparece en la tabla 8 la resistencia DC, tanto para el cobre, ¿verdad?, como para el aluminio. Para el cobre desnudo y para el cobre cubierto, ¿verdad? Y aparecen dos datos. Aparecen siempre ohmios por kilómetro y ohmios por kilómetro por cada, ohmios por cada 1000 pies. O K-fit, ¿verdad? Cada 1000 pies. Cubierto y el descubierto. Igual para el aluminio, ¿eh? Nos orientamos para calcular esto. ¿Qué pasaría? Y nos da un factor de corrección si cambia la temperatura. Ya digamos que vamos a aplicarlo en un ambiente más caliente, de 90 grados. Entonces tendríamos, sería 90, ¿sí? Y agarramos estos factores. Si es cobre, agarramos .00323 a sustituirlo acá. Tenemos la temperatura nueva, que es 90. Tenemos .00323, que es el alfa o el factor de conductividad del cobre. Y tendríamos aquí la resistencia que ya calculamos a 75. Para algún caso específico, como que por ejemplo fuera 12, que fueran ohmios por cada 1000 pies, que sería 2.05 ohmios por cada 1000 pies, sería este valor que aparece aquí, y el nuevo valor para 90 sería el resultado de esta operación. Para corregir una resistencia, que para nosotros es importante hacerlo, podríamos estar en un sistema fotovoltaico, digamos, calculando la caída de tensión de digamos, unas plantas grandes solares donde puede haber una cantidad de conductores de paneles en serie, por decir algo. Y entonces hay que considerar ese cable. Entonces la resistencia DC, operación para cables hasta, digamos, de 90 grados. Y entonces hacemos el cálculo nuevo y sustituimos en esas ecuaciones la caída para ver si la caída merita engrosar el conductor. Entonces, esta sería la tabla número 8. La tabla número 9 sería la tabla que ya corresponde a la reactancia y la resistencia para circuitos de corriente alterna para 600 voltios, 3 fases, 60 Hz, 5 grados. 3 conductores en un cono. Entonces esta me parece bastante aquella, solo que como está en alterna, pues tiene algunas otras consideraciones. Aparece la parte reactiva, ¿no?
Y se fija, la primera columna sigue siendo calibre, AWG o KC1000. En este caso, la segunda tiene dos particiones y es la reactancia que van a presentar esos cables. Dependiendo de su canalización, van a estar en PVC o en conduit de aluminio, o pudieran estar en conduit de acero, ¿va? Una canalización de acero. Entonces, eso, se fijan aquí el 14, para estos dos el caso de hacer en PVC, en aluminio o en acero, tiene dos valores. Tiene dos valores aquí. Esos dos valores serían los que están aquí arriba. Sería ohmios al neutro por kilómetro, sería el primero. Y ohmios al neutro por cada 1000 pies sería el segundo. De la X, ¿va? Y después estaría la resistencia a los circuitos de corriente de alambre de cobre a corriente alterna. ¿Va? En PVC, en aluminio o en acero. Siempre con los dos valores, ¿verdad? Siempre con los valores arriba de ohmios por kilómetro al neutro y de abajo de ohmios al neutro por cada 1000 pies. Y a la siguiente columna sería la resistencia a la corriente alterna, pero de los cables de aluminio. ¿Ya? Igualmente el mismo razonamiento para estos dos valores. Y en la columna quinta, digamos, que tiene estas tres subcolumnas, sería la impedancia efectiva, que miraría el circuito en alterna con un factor de potencia de 0.85 para cables de cobre. Y la impedancia efectiva que miraríamos a 0.85 para cables de aluminio. Y aquí a la derecha sus calibres. En el caso del cable de aluminio. Entonces vean, aquí entraríamos con los datos que ocupamos, ¿va? Podemos calcular de acuerdo al problema. Pero también podríamos hacer una corrección, así como se hizo de la resistencia, ¿verdad? Así como se hizo de la resistencia para lo que sería un factor de potencia que no fuese 0.85. Entonces estaría en la segunda nota de la tabla, definiendo la impedancia así aproximada como la suma de R coseno teta, donde este es el factor de potencia, más X seno de teta, donde teta pues sería el coseno inverso del factor de potencia para que obtengamos el ángulo. Y entonces quiere decir que yo puedo entonces para otro factor de potencia que no es el mismo, calcular la Z efectiva. ¿Ya? Busco, digamos, los datos dados en la tabla para ese caso, R y XL, pero el R lo multiplico directamente por el factor de potencia y el XL por el ángulo del factor de potencia. Seno, ¿va? Seno de ese ángulo. Y entonces esta impedancia efectiva no estaría aquí en la tabla, sino que estaría calculada. Lo único que sacamos de la tabla sería el R y el X. ¿Tá? Y podríamos, pues, utilizar de esta tabla los rangos de los que hablamos para la parte reactiva, a 4 ceros, despreciable, y para la parte resistiva, aceptable hasta un 0 para atrás se podía despreciar y decir que la DC es la misma, ¿no? De ahí para adelante, pues, no habría, si fuera por decir algo, 2 ceros ya en resistencia, habría que sacarlo de esta tabla. Si fuera 4 ceros para arriba, la reactiva tendría que tomarse en cuenta. Vamos a hablar viendo las tablas del cálculo de caída. Ya podemos hacerlo de forma directa y después vamos a usar una fórmula genérica, ¿verdad?, para hacer el cálculo. Entonces el cálculo de la caída de voltaje pues sería la magnitud de esa caída de voltaje va a estar siempre en relación directa a la resistencia del conductor y su corriente. Entonces de ahora en adelante la vamos a llamar BD por el término en inglés, voltage drop, o sea caída de voltaje, y vamos a decir lo siguiente: esta caída nos va a aumentar si aumenta R al aumentar la longitud del conductor. Ahora, para el tramo, entre más largo el tramo, más caída vamos a tener.
Y BD va a aumentar si se incrementa la corriente. Dejo no hay duda. Podemos usar una ecuación básica para el circuito básico. Es decir, que un circuito básico de 2 alambres, BD va a ser 2 veces R por L por I, donde el 2 pues es considerando el conductor de ida, ¿no? Y de retorno. Una ida y un retorno. Entonces sería 2 veces la longitud. R, pues la resistencia en ohmios por kilómetro, o por cada 1000 pies que tomamos de la tabla 8 o de la tabla 9, ¿cierto? L, pues sería la longitud del tramo, que estaría en ohmios estaría en unidades de longitud, la corriente nominal demandada. Entonces ahí podríamos saber cuánto nos queda en el camino. Para circuitos monofásicos podemos usar esta ecuación también, para tratar de usar también los datos de área, porque aquí está en pies, entonces nos va a aparecer por esos lados. 2 veces siempre aparece una constante K, que le vamos a llamarlo una constante conductiva, que ya vamos a tener los valores. La corriente nominal, la distancia a la carga. Va una vez, va, porque aquí está el 2. Dividido entre CM, que sería el área del conductor en circular 1000, que tomaríamos de la tabla. Y para circuitos trifásicos, como lo pueden ver ahí, sería raíz de 3 por K, por I, por D, sobre el circular 1000. Aquí están las definiciones de los valores. K, constante de corriente directa. Y representa la resistencia DC para un conductor de 1000 circular 1000 y 1000 pies de longitud a una temperatura de 75 grados. Y tiene valores de 12.9 ohmios para el cobre y 21.2 ohmios para el aluminio. Ya digamos que cuando se diseñó esta ecuación, pues es como una constante ahí, funcionalidad para encontrar el valor de la caída. Y es la corriente nominal al 100%. D va a ser la distancia de la fuente de la carga en pies. Esta ecuación es válida en pies. Va a ser el área del conductor en 1000 tomada del capítulo 9 o del capítulo 8. En este caso está más en el capítulo 8. Y Q pues no está en la ecuación, sino que es un factor de ajuste. ¿De quién es Q? Q es el factor de ajuste para corriente alterna. O sea, para aquellos circuitos en alterna con conductores de 2 ceros a doble eje o mayores, observa ahí, numeroso, ahí sí, hay que ajustar la resistencia de C, ese valor de K, ¿va? De tal manera que ese valor que Q se calcula dividiendo el valor de la tabla 9 entre el valor de la tabla 10. Si yo tengo un número de 2 ceros, AC no es la misma que en DC. Yo divido la resistencia en AC que me da pareja K libre, la resistencia en DC que me da en la tabla 8 y me va a dar un factor. Ese factor lo multiplica acá. Multiplica acá para acá. Eso es lo que quiere decir el factor de ajuste. Y había unos apuntes que estaban también en el material. Sería con relación al conductor neutro. Pues el neutro es un conductor que transporta solo la intensidad en un caso de desequilibrio de los otros conductores, y entonces no cuenta lo establecido en la tabla de más de 3 conductores en tensión en una canalización. Si solo fuera un desbalance, pues podríamos tomar solo los 3, considerar como con 4 y aplicarle los otros factores. Ahora, en una instalación tripolar con 2 fases y el neutro, o en una instalación tetrapolar conectada en serie, conectada en estrella, perdón, el conductor común transporta aproximadamente la misma intensidad que la de línea neutra de los otros conductores, por lo que aplica la tabla de más de 3 conductores en una canalización. En el caso de que sea tetrapolar, ¿no? Y sea pues de balance. Y en una instalación tetrapolar cuyas principales cargas sean no lineales, como vimos en el artículo 100, cuando hay cargas no lineales, puede ser pesado, ¿no? Puede pasar por ahí armónicos de la intensidad, por lo que se le considera también como conductor en tensión.
Eso con conductores neutros que alimenten, por ejemplo, de un sistema trifásico de estrella, digamos, 208 voltios con neutros, y alimenta un centro de datos, por ejemplo, un sistema de cómputo grande. Ahí hay que considerar el neutro como un conductor en tensión, porque transporta no solo necesariamente un desbalance, sino que transporta armónicos que producen cargas no lineales. Entonces habría que considerarlo para el cálculo del factor de ajuste. Y este que les voy a enviar algo de ampliado del NEC para que lo consultemos, algo resumido, es que hay que conservarlo en primera instancia cuando se tiene más de un ducto, digamos, que lleva una cantidad de conductores, hay que conservar separación entre conductos, tubos, canalizaciones, de los cuales les voy a mandar no es que vamos a calcular, sino que les voy a mandar una relación. Entonces vamos a hacer ahora una aplicación que sería hacer unos problemas, ¿ya?, de lo que sería la caída de voltaje. Primero vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer primero una comparación con el cálculo genérico y de ahí con la ecuación para comparar. En este caso, entonces supongamos lo siguiente: tenemos una carga monofásica, se encuentra a 100 pies de la fuente. La misma se alimenta con dos conductores número 12, cobre. La carga demanda 16 amperios continuos, va y funciona a 120 voltios. Determine la caída de voltaje y diga si es necesario corregir el calibre. ¿Qué pasa? Aquí se supone que ya se había seleccionado por ampacidad y por aislamiento. ¿Ya? Se ve claro que no se puso 14 por aquello mismo que decíamos, no se puede proteger con más de 15, pero sí se puso 12, ¿va? Que la demanda de la carga es 16. Hagamos un cálculo entonces. Aquí miremos. La caída de voltaje pues era 2 veces R por I por L, ¿va? Ya teníamos el dato de la corriente, teníamos el dato de la distancia. Vamos a tomar de la tabla 8 a retornar a la tabla 8. ¿Ya? No tenemos información de que sea más alta la... Entonces vamos a tomarlo así para el cálculo. Entonces creo que tendríamos, como teníamos un trenzado, ¿eh? Aquí yo creo que lo calculé 2.05, pero aquí lo tomé como que fuera a mis pies, lo tomé no trenzado, pero bien. Para los efectos es una cuestión de cálculo. Pero lo tomé entonces por 1 por cada 1000 pies. ¿Ya? Esto, por esto, por esto, por esto, entre 1032. Pero debemos averiguar cuánto es la caída de voltaje permitida en un circuito de 120, circuito derivado. Entonces por 336 daría 3.6 voltios. 3.6, entonces nosotros notamos que la caída de voltaje es menor que la calculada. Por lo tanto, esto quiere decir que estamos fregados y tenemos que aumentar el calibre. Tomando la misma información, hay que corregir el alineamiento superior. Esto solo es para manejarse dentro del cálculo. El número 10 era entonces el siguiente cable que teníamos, 1.26, como lo tomamos sólido, ¿va? Yo en todo caso tengo que decirles ahí 1.26, ¿va? Fijan 2 por 1.26 entre 1000 por 16 por 1000 a 4.032. Todavía esto es menor, es mayor, perdón, que la caída de voltaje permitida. Esto
sería el 8. Fijan el 8, pues el 8 tendría punto 786, ¿verdad? Para sólido, ¿verdad? Sería punto 786 1000 por 16 por 1000. Por lo tanto, podemos concluir que el conductor adecuado es el número 8. Ahora, no, pero es que ese conductor tiene una capacidad de 55 amperios, pues, ¿para qué va a poner eso ahí? No, señor. La capacidad que lo estoy poniendo por caída de voltaje. Carga que está allá a 100 pies de la fuente, multiplicada por el retorno a 200 pies de la fuente. No va a trabajar correctamente porque tiene un voltaje que está por debajo del valor permitido. Si nos vamos a poner rigurosos, ¿no? Ese es el punto. Luego, si utilizamos la fórmula, podemos compararlo, a ver cómo nos va saliendo, ¿va? K por I por T sobre CM. El cobre era 12.9, la corriente era 16, el tramo era, pero necesitamos los circular 1000 del número 12. Los circular 1000 del número 12 son 6530, tanto para el transado como para el 6530. Entonces nos aparece acá los 6530, pero nos da 632. 6.32, por el valor que nos había salido acá en la primera parte, es más o menos así, equivalente, 6.432 y 6.32. Nos dio mayor, pues nos vamos al inmediato. Y el número 10, siempre con 2.9, 16, 100 pies, y nos vamos a los circular 1000 del número 10, 180. Eso nos da 3.9768 si lo comparamos con el otro, nos da 3.6. Perdón, nos da 4.032. Un poquito diferente, pero no es tanto. Y en el último caso, vamos a calcularlo para el siguiente, el inmediato superior, que es el número 8. Fijan, el número 8 tiene 16.500 circular 1000. Y entonces aquí nos sale 2.5. Aquí nos quedamos, dice, con el 2.5, y aquí de 2.5. Pues ahí están bien cercanos los valores. Nos quedamos con el número 8. Si ahora aplicamos esto a una carga trifásica para usar la ecuación de trifásica. Entonces se fijan, la genérica, ¿va? Se tiene una carga trifásica de 36 kVA, 0,8 voltios, a 80 pies del panel, y que usa un conductor de aluminio de calibre número 1. Hallar la caída de voltaje y determinar si requiere corregir. Esto del calibre de aluminio, pues lo estamos haciendo para el cálculo. Sabemos que BD es la raíz de 3 por K, por I, por D sobre circular 1000. Entonces sacamos nuestros datos. Si es aluminio, para usar este número, teníamos 21.2. La distancia era 80 pies. Pues de acuerdo a la ecuación de sistemas trifásicos, es la potencia nominal entre la raíz de 3 por el voltaje de línea, ¿no? Pues 36 kVA, la raíz de 3 por 208. Normalmente 100 amperios. ¿Ya? Por lo tanto, de la tabla 8, vamos a ver. Teníamos para el calibre número 1, ¿eh? Entonces, aquí tendríamos calibre número 1, serían 83.690 circular 1000.
los 83.690 acá. Nos da 3.51 voltios. ¿Cuánto es la caída permitida? En ese caso, para la tensión de línea, entonces 0.03 son 6.24 voltios de caída permitida. Entonces, la que calculamos es menor que la permitida, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que corregir. No hay que corregir. Entonces, un cálculo más de este tipo, y nos vamos también a hacer un cálculo tipo impedancia. Digamos en este ejemplo 3, que tiene una carga de 15 kVA, 3 fases, 480 voltios, a 390 pies de distancia de la fuente. Los conductores eran de cobre. El conductor que provee una caída de voltaje no mayor del 3%, el 3% permitido. Ahí se fijan, el K lo tenemos porque sería el 12.9 para el cobre. La distancia la tenemos que sería en 390, calculando la ecuación trifásica. Potencia total 15 kVA en la raíz de 3 por 480. 18 amperios. Y el 3% del valor nominal sería 0.03 por 480. Esto da 14.4 voltios permitidos como caída. Pero como nosotros necesitamos el área, entonces despejamos circular mil para allá y caída de voltaje viene para acá. Por I por D sobre BD. Ya tenemos todos los datos, raíz de 3, 12.9, 18 amperios, 390 pies y la caída permitida 14.4 voltios. Esto nos da 10.880. Nos vamos acá, 6.530 no podemos, 10.380 tampoco, tendría que ser el siguiente porque es 880. Debería ser este conductor número 8. ¿verdad? De la tabla 8, el conductor adecuado es pues número 8, ¿no? Que 10.880 es mayor que 10.380, no se puede escoger el 10. Ya tendríamos número 8. Ojo, que maneje la opacidad esa que aparece aquí en circuito trifásico de 18, pero está siendo puesto ahí garantizando que la caída no va a estar arriba del 3%. Y en el ejemplo 4, 9, ¿verdad? Un alimentador conduce voltios 3 fases, suplida por un desconectador de circuito 125 amperios. El alimentador es permítanme un momento, ya yo lo permito. Disculpen que estaba con una llamada ahí. Bueno, miren, decíamos que teníamos una protección de 125 amperios, alimentador número 1, WG cobre, temperatura de 75 grados y a 0.85 factor de potencia. Los conductores están canalizados en una tubería de aluminio de 1,5 pulgadas de diámetro a 150 pies de la fuente. Entonces determine la caída de voltaje de este circuito por fase y de línea a línea.
¿Cuál es el voltaje presente en la carga? Sería la pregunta, ¿no? Se fijan, extraemos nosotros los datos que tenemos. Tenemos 100 amperios de corriente nominal y 150 pies de distancia. Entonces, el voltaje de la línea al neutro, como los datos que tenemos son datos ohmios al neutro, en este caso la impedancia multiplicada por la longitud, porque la impedancia va a estar por unidad de línea, por la longitud del tramo, por la corriente, nos va a dar la caída de línea neutra. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de esta impedancia efectiva. Entonces, lo que teníamos era datos de entrada, pues teníamos el número WG de cobre, ¿verdad? Y el factor de potencia, como está en la tabla, a 0.85, ¿verdad? Y canalizado en aluminio. Entonces, vámonos a la tabla. Estamos en número 1, ¿verdad? Y si se fijan, el número 1, canalizado en aluminio y en ohmios al neutro por cada 1000 pies el segundo, porque tenemos datos en pies, ¿verdad? Entonces sería este de aquí, acá, 0.16 ohmios por cada 1000 pies. Ahí está. 0.16 ohmios por cada 1000 pies con esos datos. Entonces la caída de línea neutro va a ser ese valor de Z por el amperaje. Entonces esto nos da multiplicando todo, nos da 2.4 en línea neutra. De línea a línea, pues solo multiplicamos por la raíz de 3, nos da 4.57. ¿Cuánto es el voltaje de línea presente en la carga? Pues es 240, que es el voltaje de línea, menos la caída de línea a línea. Serían 235.84, que contesta la pregunta. ¿Ya? Y un ejemplo 5, donde el factor de potencia que tenemos ya no es 0.85, ¿verdad? Sino que es otro valor. Entonces miremoslo. Un alimentador que conduce 523 amperios y que consiste en un circuito de 3 conductores 750 kilos circular 1000, analizado en una tubería de acero de 6 pulgadas de diámetro. El sistema es trifásico a 460 voltios. Los conductores operan a 75 grados y a un factor de potencia de carga de 0.75. Y de la fuente. Entonces determine la caída de voltaje de línea neutro, la caída de voltaje de línea a línea y el voltaje presente en la carga. Además de el porcentaje de la caída de voltaje o la caída de voltaje en porcentaje de la caída de voltaje permitida. Y por último, se debe corregir el calibre del conductor. De ser así, ¿cuál sería el nuevo calibre? Entonces miremoslo. La corriente la teníamos 523, ¿verdad? La distancia de la carga es 60 metros. Lo que no tenemos es la impedancia efectiva. Entonces, como la impedancia efectiva es distinta, perdón, el factor de potencia es distinto de 0.85, entonces hay que usar esta fórmula. El R coseno teta más XL seno teta. Entonces, primero consideremos que es 0.75 y el coseno inverso es 41,41 para ya tener este dato y este otro. Entonces, de la tabla 9 vamos a hallar estos dos valores. Estos dos valores de la tabla 9 los vamos a sacar de acuerdo a lo que teníamos. Conductor, que era calibre del conductor, 750, casi 1000. ¿Dónde están canalizados? Tubería de acero. ¿Verdad? Y entonces podemos buscarlo en la tabla. $750 está más adelante, está por acá. Y si se fijan, estamos hablando de cómo se llama
La resistencia de la corriente alterna en acero, ¿verdad? Nos da, en el caso de la resistencia, tomamos el de arriba porque tenemos ohmios al metro por kilómetro, ¿verdad? En acero, entonces tendríamos 0.069, como lo tenemos por acá. 0.069 ohmios por kilómetro. Y la XL pues sería en acero para 750 en este segundo, ¿va? Y el de arriba, porque estamos tomando ohmios por kilómetro, 157 ohmios por cada 1000 pies. Pero en kilómetros. Entonces ahora sí, multiplicamos este por 0.75 más 0.157 por 141. Entonces nos da aquí a nosotros 0.1555 ohmios por kilómetro la cesta efectiva corregida ya. Entonces calculamos la primera caída por la longitud del circuito por la corriente. 55 por kilómetro, entonces lo vamos a poner por 1000 metros, por los 60 metros del tramo, por 523 amperios, ¿verdad? De la demanda. Y aquí tendríamos 4.88 voltios. Luego, la caída de línea a línea, raíz de 3 por eso, 8.426. El inciso C nos pedía cuánto es el voltaje que hay en la carga, la diferencia entre 460 de la entrada menos la caída en el tramo, nos da 451.54. ¿Qué porcentaje representa esto de la caída nominal? ¿Recuerda? Entonces calculamos primero la permitida. 0.03 de 460, 13.8. Calculado, 8.46. Quiere decir que 8.456 entre 3.8 por 100 nos diría qué porcentaje de la caída representa de la permitida. Entonces tenemos un 61.27% de la caída permitida. Y por último, dado dando este porcentaje que es menor de 100%, entonces no es necesario corregir el calibre. Está en el inciso D. Como pueden ver, salvo algunos detalles, he agotado esta selección de conductores básicas con todas estas consideraciones. Lo que voy a hacer yo para que hagamos prueba la otra semana son dos cosas. Uno, que les voy a mandar tips y problemitas de cálculo para que los hagan, poniéndoles ahí cuál sería la respuesta para que la encuentren, ¿verdad? Segundo lugar, todo el resumen de dónde están todas las consideraciones que hemos visto ahorita. Y tercero, que les voy a enviar ahorita mismo todo este material, ¿verdad? Tanto va a estar en el campus como en el WhatsApp. ¿Tiene consulta? ¿Se entiende el asunto? ¿Está claro? Yo creo que no, ingeniero. Ahí ya cuando vayamos revisando el material y con los ejercicios que dijo que iba a mandar, ya supongo que si salen dudas, la podemos decir ahí en el grupo de WhatsApp. Escriben al WhatsApp. Siempre pueden escribir siempre por la mañana, cualquier día. Ok, estaría bien. Ya entonces. les envío, ahorita mismo les voy a compartir este material. Pero se comprendió, se entendió la idea, ¿no? De cómo estimamos los conductores. Vean, esto es bien importante para el desempeño profesional, ¿verdad? Porque los proyectos, ya sea desde el más pequeño hasta el más grande, ocupan memorias de cálculo y esas cosas. Y lo importante
es trabajar normas, ¿verdad? Trabajar con experiencia, con conocimientos adquiridos. No andar inventando uno. ¿Me explico? Entonces, les envío la información y les voy a dar los tips de cómo hacer la cuestión la otra semana. Siempre es un examen así sencillo con problemitas porque no estamos en los cálculos ya del cálculo general de una instalación, sino que estamos en la base más. Por lo tanto, pues no es una cosa complicada. Solo hay que estudiar nada más y estar aprendiendo el manejo de la norma. Entonces, Sí. La fecha de la prueba, ingeniero, la rectificaría durante la semana, nos avisaría, ¿no? sí, es que aquí tenía yo la fecha, permítanme, aquí tenía. Yo les decía, solamente si no nos atrasábamos. O sea, porque el punto es que a veces hay temas que se quieren tocar al final y al final aquí aparecía el 16, ¿se acuerdan? Entonces ya tenemos un poco de atraso. Entonces, por eso la vamos a realizar la otra semana. Esa semana de feriado nos mató. Pero bueno, no importa. Por eso sería el otro sábado, para no perder tiempo, pues, y que podamos avanzar y que al final se logre los objetivos que queremos, de ver todo lo que se pueda, porque la idea, pues, aquí es aprender. Esta es una clase de formación profesional, es una clase para trabajar conceptos de circuitos ni nada de eso. Es norma. Podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, por eso sería la prueba la otra semana. Yo les... aquí ahora la vamos a hacer y si vamos a tener un previo antes de dudas y cosas también, no hay problema, por eso. ¿verdad? Sí, estaría bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Bueno, entonces estamos en contacto. Está bien, ingeniero. Buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes.